Imagínate, tienes en tus manos una edición de The New York Times del 2 y 3 de marzo de 1942. No es un periódico cualquiera, sino un crudo retrato de un momento en el que el mundo parecía desmoronarse. Habían pasado 3 meses desde que Estados Unidos entró en la guerra y los titulares no dejaban dudas, la situación era desesperada. En el Pacífico, las noticias fueron una pesadilla tras otra. Filipinas estaba a punto de caer y el miedo a una derrota inminente flotaba en el aire. Recogí algunos titulares de los días previos al 11 de marzo, fecha que, para mí, marcó un punto de inflexión. En ese momento, todo indicaba que lo peor estaba por llegar. Pero en medio del caos, algo me llamó la atención, una acción llamada City Services Preferred. El año anterior valía $8,40. En enero de 1942 había caído a 5,50. A principios de marzo era 2,50. Y, el día 10, bajó a 4,50. Sí, has leído bien, el mercado era tan volátil que incluso los números parecían confusos. Esa noche, a pesar de los sombríos titulares, tomé una decisión. Le dije a mi padre, mañana quiero comprar 30 acciones de esta empresa. No era mucho, solo el dinero que había ahorrado durante 5 años. Al día siguiente, mi padre hizo lo que le pedí. Y luego vino el susto. El Dow Jones se desplomó. Al cierre, el índice había caído más de 2 puntos, lo que equivale a una caída de casi 500 puntos hoy. En la escuela todo el mundo hablaba solo del desastre. Pero había comprado mis acciones por la mañana, en el momento más álgido del día, $30,125 por acción. Al final de la sesión de negociación ya valían $30. Una pequeña pérdida, sí, pero algo que se convertiría en una pauta en mis futuras inversiones. Esta acción, que en ese momento cotizaba en la Bolsa de Valores de Nueva York, que más tarde se convertiría en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, tuvo un destino sorprendente. A pesar de la guerra y de los brutales combates en Europa y el Pacífico, esa empresa se recuperó. Años más tarde, City Services recompró sus acciones por más de $200 cada una. Pero lamentablemente no aguanté hasta el final. Lo vendí por 5 pesos, como solía hacer. En ese momento, parecía un buen negocio. Después de todo, ¿quién hubiera pensado que el valor aumentaría tanto? Ahora quiero que hagas un ejercicio mental. Imagínese el 11 de marzo de 1942. El mundo estaba en guerra, la economía vacilaba y el futuro parecía incierto. Pero había una certeza, Estados Unidos ganaría. El sistema estadounidense, a pesar de sus reveses, siempre se ha recuperado desde 1932. ¿Qué pasaría si, ese día, hubieras invertido $10,000 en un fondo que replicara el S&P 500? No en acciones individuales, no en especulación, sino en un índice que representaba la fortaleza de la economía estadounidense. Piénselo. No te metas con la inversión. No mires el valor a diario. No escuches predicciones catastróficas. Simplemente confíe en que, a largo plazo, Estados Unidos seguirá siendo fuerte. Ese negocio prosperaría. Que las crisis serían superadas. Si hubieras hecho eso, sin hacer nada más, sin entender de contabilidad, sin preocuparte por las fluctuaciones diarias, hoy tendrías más de $51 millones. No es magia. Es simplemente una prueba de que, cuando se invierte en un país que crece, los resultados aparecen. Y no fue solo en 1942 que esta estrategia funcionaría. En otros momentos de la historia, se aplicaría el mismo principio. La clave no está en adivinar el mejor momento ni elegir la acción perfecta. Es comprender que, a largo plazo, la economía estadounidense y las empresas que la respaldan tienden a apreciarse en valor. Por supuesto, si hubieras escuchado a los pesimistas, aquellos que no veían más que fatalidad en el futuro, podrías haberte vendido a la primera señal de turbulencia. Pero la historia muestra que, la mayoría de las veces, quienes persisten son quienes obtienen las mayores recompensas. Así que cuando piense en invertir, recuerde, lo más importante no es lo que hará el mercado mañana, sino el desempeño de las empresas estadounidenses a lo largo de las décadas.
Y hasta ahora, la respuesta ha sido clara. Imagina, por un momento, que ahorraste esos $10,000 en oro. Hoy, abrirías la caja fuerte y encontrarías exactamente los mismos lingotes, brillantes, pesados, inmutables. Podía tocarlos, admirarlos e incluso estar orgulloso de poseerlos. Pero aquí está la incómoda verdad, no funcionaron para usted. No generaron ni un céntimo de renta, no se multiplicaron, no contribuyeron a construir nada más que un peso muerto sobre sus activos. Dentro de 20, 30 o 50 años, esos mismos $10,000 en oro seguirán siendo $10,000 en oro. Nada más. Ahora compare eso con lo que sucede cuando pone su dinero a trabajar. No en activos estériles, sino en negocios vivos, empresas que producen, innovan, crecen y, sobre todo, generan valor. Cada dólar invertido en un negocio sólido no es solo un número en una pantalla, es una parte de una máquina que genera más dólares. ¿Y lo mejor? Esta máquina no se detiene. Se reinventa, se expande, paga dividendos, recompra acciones, financia nuevas ideas. Mientras el oro se detiene, el capital productivo se mueve, se multiplica, crea oportunidades donde antes no las había. Y no nos equivoquemos, la diferencia no es pequeña. Durante décadas, una inversión constante en activos productivos, como acciones de grandes empresas, puede convertir esos mismos $10,000 en cientos de miles, o incluso millones, dependiendo de cómo se asigne su capital. Mientras tanto, el oro, por muy brillante que sea, no es más que un seguro contra el caos. Y aún así, seguros que no pagan intereses, no distribuyen ganancias y, en la mayoría de los casos, apenas mantienen el ritmo de la inflación. Aquí está la paradoja, la gente corre hacia el oro cuando el miedo domina los titulares, como si fuera su salvación. Pero lo que no se dan cuenta es que al hacerlo, están intercambiando la oportunidad de participar en el mayor motor de creación de riqueza de la historia, la economía estadounidense, por un activo que, en el mejor de los casos, preserva el valor. Y preservar el valor no es lo mismo que generar riqueza. Es como optar por guardar semillas en una maceta en lugar de plantarlas y cosechar un bosque. Y no me den la excusa de que se necesita una sincronización perfecta o que el mercado es impredecible. La verdad es que el momento perfecto no existe, y quienes intentan hacerlo bien suelen terminar perdiendo las mejores oportunidades. Los mayores inversores no son aquellos que predicen la próxima crisis o el próximo auge, son aquellos que entienden una cosa simple: con el tiempo, las empresas ganadoras superan cualquier ruido a corto plazo. No es necesario ser un genio del mercado de valores, ni pasar horas analizando los balances o siguiendo cada fluctuación de la Reserva Federal. Lo que se necesita es paciencia, disciplina y la convicción de que, en el largo plazo, el capital productivo siempre triunfa sobre el capital estéril. Piénsalo, ¿cuántas personas conoces que se hicieron ricas ahorrando oro? Ahora bien, ¿cuántos conoces que hayan amasado fortunas invirtiendo en empresas, incluso de forma pasiva, a través de fondos o ETF? La respuesta es obvia. Y no es casualidad. Es porque, mientras que el oro solo brilla en la oscuridad, los negocios brillan todos los días, generando riqueza real, empleos reales, innovaciones reales. Y al final del día, lo que importa es esta riqueza real. Así que, la próxima vez que alguien te diga compra oro porque el mundo se acaba, pregúntate, ¿quieres ser dueño de un metal que no hace nada, o socio de empresas que construyan el futuro? La elección es tuya. Pero la historia ha demostrado, una y otra vez, cuál de las dos opciones realmente enriquece.